Ahora vamos a estampar. Os voy a dar algún consejo, pero esto realmente vais a aprender con la práctica. Después, al final de todas las instrucciones, veréis un enlace a una página en donde vamos a ir subiendo poco a poco más recursos y más consejos, donde podéis ver un poquito más. Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar la posición, es decir, veis que con esta bisagra lo que consigo es que cada vez que baja la pantalla cae en el mismo sitio. Así que me voy a hacer una marca aquí en la mesa, voy a aprovechar este fotolito que tengo con la misma imagen y la voy a buscar. Veis que bajo, puedo ver debajo dónde está la imagen y lo voy corrigiendo poco a poco. Y cuando consigo que coincida, me hago una marca. Hacéis aquí una marca. Y esa marca os va a servir para ir poniendo después el papel siempre en ese punto para aseguraros que la estampación va a quedar centrada. Lo mismo lo podríais hacer si fuese a estampar una bolsa o una camiseta o algo parecido, ¿vale? Otra forma también, si vais a hacer por ejemplo camisetas y vais a hacer pocas, lo sacáis de aquí, lo situáis un poquito a ojo y que alguien os ayude sujetando la pantalla. Pero bueno, este es el sistema que os voy a enseñar. Vamos a colocar ahora aquí una hoja, bajamos y vamos a colocar nuestra tinta. Recordad que las tintas que incluye el kit son tintas textiles, es decir, que si las usáis sobre un tejido, van a aguantar lavados, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es colocar aquí una línea de tinta. Siempre nos da miedo colocar mucha cantidad de tinta, pero yo os lo recomiendo, ¿vale? Recomiendo que haya bastante cantidad, porque luego la podemos recuperar y volver a llevar al bote. Hacemos esa línea que coincida con toda la imagen y ahora utilizamos la racleta, ¿vale? Importante para utilizar la racleta es sobre todo la inclinación que le demos, ¿vale? Tiene que ser una inclinación como de 45 grados. Tiene que ser esta esquina la que empuje y no ninguno de los laterales, la esquina. Vale, entonces me coloco aquí encima, inclino como esos 45 grados y bajo hasta abajo la pintura. Ahora levanto la pantalla y ahí ha quedado mi estampación. Si sentís que hay demasiada pintura, haced menos presión. Si sentís que falta pintura, podéis pasar varias veces o presionar con un poquito más de fuerza.